la enseñanza que trajo el siervo Nahuel. Mientras que le escuchaba a él, decía yo, Nahuel está enseñando, pero por arriba. Y decía yo que tengo que ir a lo profundo, un poco más a lo profundo. Y hablaba con mi hija, decía, no sé si tienen que estar los niños presentes. La verdad que no sé. Pero ahí la pastora va a ir viendo mientras que estoy hablando, a ver. Que esté presente todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día que me dijo Daniel Fabiana que tenía que traer la enseñanza, yo tenía un viaje programado en esta fecha, tenía que viajar con mi esposo y le había dicho que no podía. Pero después oré y dije, Señor, si es tu voluntad, preparar todo y acomodar todo lo que yo creo que es voluntad de Dios que traiga esta enseñanza. Y la verdad es que la primera vez que el Señor me da algo tan profundo para compartir con ustedes, y le pido a los jóvenes que se preparen, porque sinceramente es algo que va a tocar el corazón. Y le agradezco a Dios por esta enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando yo vine a la iglesia, hermanos, tenía muchas dudas con respecto a lo que ya lo que se ha hablado con respecto a la fornicación, a la inmoralidad sexual, al noviazgo, al matrimonio. Y muchas veces tenía vergüenza de hablarlo, ¿sí? Pero le agradezco al Señor que hoy puedan estar aquí muchos jóvenes y también grandes. Y les va a servir, ¿saben para qué? Para cuando vengan a preguntarle, ¿sí? Entonces usted va a saber qué responderle. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo estaba de novia. Los que me conocen saben, tenía 4 años de noviazgo y yo me enamoré del Señor tremendamente. Y esta persona no quería saber nada de Dios, ¿sí? E incluso venía a la iglesia, pero se burlaba de todos los que estábamos ahí, de los que adorábamos. Solamente venía a la iglesia a burlarse. Entonces yo le dije al Señor, porque sinceramente me perturbaba esa relación, comencé a orar, le pedí ayuda a los ministros en ese entonces y comenzaba a orar para ver qué hacía, porque sinceramente Dios me había enamorado de una manera tremenda. Y orando, el Señor comenzó a revelarme un montón de cosas que esta persona hacía, ¿sí? Estaba en el ocultismo. Imagínense 4 años de noviazgo y yo ni siquiera sabía en qué estaba metido esta persona. Vengo a los caminos del Señor y comienzo a escuchar las prédicas, comienzo a asistir a los cultos y comenzaba a informarme más de la palabra, empezaba a escuchar la palabra y la palabra me confrontaba. No había una persona que me decía, alejate. No, la palabra misma te confronta, hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo malas cosas, la palabra te confronta. Y cada vez que venían los cultos y yo me sentía mal porque quería servir al Señor y no podía por ese noviazgo y por estar en fornicación, que muy poca gente se atreve a hablar. Y esto es uno de los temas, hermanos, que la verdad que cuesta tocar en la iglesia, ¿sí? Porque son considerados temas tabú. ¿Qué significa tabú? Prohibido, ¿sí? Son temas que muy poca gente habla. Y también hay mucha gente que no pregunta, ¿sí? Por vergüenza. Pero sin embargo, esto, hermanos, es una gran amenaza, ¿sí? Para la fe de millones de cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante hablar hoy que tenemos la oportunidad y también Dios me mostraba mientras que enseñaba el siervo y la próxima vez que se haga esto, que puedan traer y anotar
¿sí? Anotar lo que se enseña. Entonces cuando usted se va de acá, puede volver a releer todo lo que se enseña para que no se olvide. ¿Cuánto dicen amén? Es importante eso. Ahora, vamos a hablar de lo que es la pornografía. No, primeramente de la fornicación, que ya tocó el tema al siervo Nahuel. ¿Qué significa fornicación? Viene de la palabra griega que se refiere a cualquier actividad sexual fuera de la ley moral de Dios o los parámetros que Él estableció en su palabra. Amén. ¿Cuántos saben que la sexualidad es un regalo de Dios, un hermoso regalo que Dios le entregó al ser humano? Amén. De esa manera nosotros tenemos que mirarlo. No solo para reproducirse la raza humana, sino también para el disfrute en el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Sí? No como hoy en día, hermanos, lamentablemente, tristemente, se ven relaciones del mismo género. Está establecido en la palabra entre un hombre y una mujer. Pero debemos saber que cualquier uso de ese regalo fuera de los parámetros establecidos por Él es pecado de fornicación. Todo lo que usted haga fuera del matrimonio que tenga que ver con lo sexual es pecado de fornicación. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora voy a dar 5 ejemplos de lo que es un pecado de fornicación. En primer lugar está la autosatisfacción, donde la persona se estimula a ella misma, aunque muchos médicos o personas, hermanos, le digan que no son cristianos, obviamente, dicen que esto es normal en una persona. La verdad es que sí es un pecado, porque, por ejemplo, va ligado a los pensamientos pecaminosos. ¿Sí? Cuando estoy hablando de lo que es la autosatisfacción, estoy hablando de la masturbación. Por eso le decía que es importante poder anotar, traer un cuadernito y anotar. Ahora, esto va ligado a los pensamientos pecaminosos, pero también porque se le da un uso equivocado, ¿sí? A algo que fue hecho por Dios solamente para el matrimonio y no para saciar las concupiscencias personales. Significa, la concupiscencia, hermanos, son los deseos personales, ¿sí? Algo que uno desea. Entonces, todo lo que está fuera del matrimonio y usted hace lo que es la fornicación, también vamos a hablar de lo que es la pornografía, ¿sí? Y esto viene